Hola a todos, bienvenidos a la clase 8 del curso de Elementos Activos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy nos corresponde estudiar el tema de la unión PN, que es lo mismo que decir el diodo. El diodo es un dispositivo semiconductor que tiene muchísimas aplicaciones y va a ser el tema al que le vamos a dar énfasis junto con todo lo que hemos visto de diagramas de bandas para el primer examen. Entonces, el diodo es una unión de dos materiales semiconductores, silicio tipo P y silicio tipo N. Vamos a estudiar primero algo que se llama potenciales relativos en silicio. En general aplica para semiconductores, pero vamos a verlo precisamente con silicio porque es el material que compone a los diodos. Vamos a suponer que tenemos un bloque de silicio intrínseco. No importa la forma. Y a este bloque le vamos a unir físicamente dos secciones de material, un bloque de material N y un bloque de material P, de manera que este va a ser silicio tipo N y este silicio tipo P. Esta idea viene del libro de Pedro Julián, que lo tienen en las referencias del curso. Está en la carta del estudiante. Entonces, aquí cuando se unen estos materiales y si la unión es uniforme, que los átomos están en contacto átomo a átomo, uno a uno en el material, lo que va a suceder es que en cada una de estas regiones hay una distinta concentración de portadores. El silicio intrínseco tenía N igual a 10 a la 10 y P igual a 10 a la 10, porque en el silicio intrínseco cada electrón crea un hueco porque se crean en pares por generación térmica y generación óptica. En particular estos 10 a la 10 son generación térmica. En el silicio tipo N tenemos cierta cantidad de dopado, Nd, y en el silicio P tenemos la cantidad de dopado Na. Entonces en el tipo N tenemos más electrones y en el tipo P tenemos más huecos. Lo que sucede es, enfocándonos primero en el silicio de tipo N, que los electrones que están aquí en esta región, en una región cercana a la interfaz entre los dos materiales, estos electrones se pasan para el silicio intrínseco por difusión, ¿verdad? Entonces, en primer lugar hay difusión. Los electrones se pasan de silicio N a silicio intrínseco. Ya sabemos cómo calcular la corriente de difusión. La densidad de corriente de difusión era proporcional al gradiente de concentración. Entonces habría que definir cómo es el gradiente. Pero la idea principal es que entonces esto me va a dejar cargas negativas en el silicio intrínseco y cargas positivas en el silicio tipo N. ¿Por qué quedan cargas? Porque originalmente cada átomo dopante tenía 5 electrones y tenía 5 protones. Si a este átomo le quitamos un electrón, quedan 5 protones y 4 electrones en el material. Entonces el material se empieza a cargar positivamente, tiene más protones que electrones. De ahí es de donde vienen estas cargas. Lo mismo ocurre con este silicio. En este silicio, cada átomo de silicio tenía 4 protones, 4 electrones.
bueno, en realidad tiene 14, pero consideramos solo los de la última órbita. Entonces 4 electrones, 4 protones que se cancelan, pero ahora le estamos agregando un electrón extra, y entonces el átomo de silicio queda cargado negativamente. ¿De acuerdo? De ahí es de donde viene la diferencia de carga. Entonces estas cargas, vamos a poner, se crea un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque entonces los átomos donadores pierden un electrón y quedan cargados, o quedan con carga positiva, y los átomos de silicio intrínseco ganan un electrón. Y la carga es negativa. Y entonces recordamos que el campo eléctrico apunta de positivo a negativo. Entonces la dirección del campo eléctrico es esta, ¿verdad? Que sería el punto número 2. Esta, no sé cómo asociar cada número a cada fenómeno. Lo que voy a poner es como, no sé, aquí una flecha. Entonces este sería el número 2. Y en tercer lugar, entonces, si tenemos un campo eléctrico que apunta de silicio N a silicio intrínseco, un electrón que esté en la mitad o que esté en alguna parte de este campo eléctrico se va a devolver al silicio N. Entonces existe arrastre, que lo que va a hacer es que los electrones se devuelven al silicio de tipo N, ¿verdad? Por la dirección que tiene el campo eléctrico y la carga del electrón. Si se crea ese campo eléctrico, entonces va a llegar a haber corriente de arrastre en sentido contrario, ¿verdad? Entonces este sería el punto número 3. Y en condiciones de equilibrio, esto es tal vez lo más importante, lo que se tiene es que la corriente de difusión es igual a la corriente de arrastre. Con un signo, porque por supuesto tenemos que una corriente va en una dirección y la otra va en la otra. Pero entonces esto es muy importante, porque de aquí es de donde se deriva más adelante la ecuación de los diodos. Por ahora lo que vamos a hacer es encontrar alguna manera de calcular cuál es la diferencia de potencial en equilibrio. Y la respuesta es la siguiente: el potencial, que vamos a llamar phi, que perfectamente lo podríamos llamar V con potencial, pero normalmente también phi es un símbolo para potencial. En una posición XB es simplemente una posición en el material. Digamos que estemos aquí y entonces esto es XB, o que estemos aquí o que estemos aquí, en cualquier posición del material. X es la posición, se calcula como KT entre Q
por el logaritmo natural de la concentración de electrones en esa región dividida entre 10 a la 10. Y en particular, después de trabajar con esta ecuación, si hacemos un cambio de base, ¿verdad? Lo que tendríamos que hacer es phi de xb es igual a kt entre q por, y ahora el logaritmo natural es un logaritmo con base e, ¿verdad? Entonces yo puedo escribir esto como logaritmo en base 10 de nb entre 10 a la 10 entre el logaritmo en base e, perdón, el logaritmo en base 10 de e. Creo que es así, ¿verdad? Y entonces kt entre q multiplicado por esta constante que está aquí abajo me da 60 milivoltios. Ya se los voy a demostrar. Voy a abrir Octave. Aquí está. Y entonces aquí en Octave lo que voy a hacer es calcular primero cuánto es kt entre q. Entonces acá le vamos a poner 8.617 por 10 a la menos 5. A t le vamos a poner 300. A q le vamos a poner 1.602 por 10 a la menos 19. Bueno, y K la estoy poniendo en joules entre coulomb. Y debería ponerla K la estoy poniendo en electron volt entre Kelvin. Necesito la constante en joules por Kelvin y era 8.617 por 1.602. Esta es la constante K en joules por Kelvin. Entonces esto es KB voy a ponerle, que es la constante de Boltzmann. De acuerdo, entonces KT entre Q es KB por T entre Q. Aquí tenemos 25.85 milivoltios. De acuerdo. Y lo otro es que voy a poner el logaritmo en base 10 de E. Lo que pasa es que no recuerdo cómo poner los logaritmos, porque este logaritmo era el logaritmo en base... Exacto, este es el logaritmo en base E. Log 10 de 10. Exacto, logaritmo en base de 10 es esta función. Entonces lo que tengo que hacer es KB por T dividida entre Q por logaritmo en base de 10 de E. Y E es 2.7172. Y aquí me quedan 60, casi 60 milivoltios, 59,5. Entonces en el libro de Pedro Julián lo que van a encontrar es que estos son 60 milivoltios por el logaritmo en base 10 de NB entre 10 a la 10. Esta es la regla de los 60 milivoltios. Pero como les dije, podemos usar esta o podemos usar la que viene expresada en términos de logaritmo natural, que es un poco más general porque permite calcular a diferentes temperaturas cuál es el potencial. Vean que esta de los 60 milivoltios no tiene la temperatura, pero esta de arriba sí, porque está en KT. Por supuesto NI también depende de la temperatura, entonces habría que recalcular NI. Esta es la regla de los 60 milivoltios. Y entonces la idea es que por cada década que incremente la concentración de portadores en alguna región con respecto a silicio intrínseco, es decir, si por ejemplo ND fuera 10 a la 11, el potencial que se crea entre estos dos materiales es de 60 milivoltios. Si tengo 10 a la 12, tengo 120 milivoltios. Si tengo 10 a la 13, tengo 180. 10 a la 14,
tengo 240 milivoltios. Por cada década tengo 60 milivoltios de diferencia en el material. Si estoy a temperatura ambiente, es una forma muy fácil de interpretarlo, ¿verdad? Con esta ecuación de arriba no puedo verlo claramente. Bueno, por cada, aquí no tengo, el logaritmo natural no es por décadas, ¿verdad? Es cada vez que se repita la constante E. Esa es la ventaja que tiene entonces la regla de los 60 milivoltios, que es en décadas. Y con eso uno puede más o menos darse una idea de cuál es el potencial entre esos dos materiales. Lo mismo ocurre en el otro lado, ¿verdad? Los huecos que están de este lado, que consideramos que son partículas, lo que van a hacer es que se pasan para el silicio. Entonces prácticamente lo que ocurre es que estos electrones que están en silicio se van para el cristal de silicio P, pero lo que vamos a hacer es un movimiento de huecos, porque los huecos se mueven con carga, ¿verdad? Entonces este es el flujo de los huecos, y eso me deja carga eléctrica negativa de este lado, porque se fueron cargas positivas, y positiva de este lado. Ahora se crea un campo eléctrico en esta dirección. Vean que la dirección del campo es la misma que para el otro silicio, los dos apuntan a la izquierda. Esto hace que los huecos se devuelvan, porque el hueco se devuelve en esta dirección, ¿verdad? El hueco se devuelve, y finalmente que en la otra figura también lo había puesto así. Esta es la dirección en la que se mueven los huecos, y entonces el fenómeno compensa, ¿verdad? Porque no importa, voy a ponerlo hacia acá. El movimiento de huecos se estabiliza, ¿verdad? Porque estos son de difusión y estos son de arrastre. Y al final tenemos igual una regla de los 60 milivoltios. Aunque siempre podemos hacer este cálculo basado en la cantidad de electrones, no importa. Porque a pesar de que esto sea silicio tipo P, sabemos que si Na es, por ejemplo, 10 a la 11, entonces P es 10 a la 11, pero N es 10 a la 9, ¿verdad? Entonces cada década que incremente Na, reduce una década aumenta una década P y disminuye una década N, ¿verdad? Por la ley de acción de masas. Y esto es muy importante. En este material, el potencial que vamos a calcular sería entonces con los electrones 10 a la 9 entre 10 a la 10. Como abajo es más grande, esto va a ser 60 milivoltios negativos, porque el resultado del logaritmo daría con un signo menos, ¿verdad? Si tenemos una fracción y el logaritmo es más pequeño que 1, ¿verdad? Esto es matemática general. Si el logaritmo es menos que 1, entonces el valor del logaritmo es negativo, y entonces tendríamos el signo menos, y dependiendo de cuántas veces sea menor, entonces vamos a tener potenciales negativos. Ok, entonces siempre se utiliza con la cantidad de electrones, independientemente de si el material es de tipo P o de tipo N. Y con eso entonces calculamos las diferencias de potencial entre contactos de semiconductores. Entonces vamos a pasar aquí propiamente a especificar cómo se construye un diodo. Perdón, es que me estoy acomodando. Entonces, si se unen dos secciones de silicio, y lo que vamos a tener es algo como esto. Vamos a ponerlo en orden: silicio P y silicio N. Entonces lo que sucede es lo mismo que habíamos visto la vez pasada. Los electrones que están en este lado se mueven para acá, y los huecos que están de este lado se mueven para allá. El electrón lo dibujo como un círculo relleno, y el hueco lo dibujo como un círculo
vacío. Esto me genera carga eléctrica. Entonces, de este lado quedaron electrones y aquí también se fueron huecos, ¿verdad? Los huecos se acumulan de este lado y los electrones dejan carga positiva. Esto crea un campo eléctrico y entonces después en el campo eléctrico los electrones se mueven en sentido contrario, ¿verdad? Y los huecos se mueven en sentido contrario. Entonces esto crea condiciones de equilibrio. Lo que está aquí en medio, las flechas internas son arrastre y las flechas externas son difusión. Y en el punto de equilibrio tenemos una condición donde el movimiento neto de cargas es cero. Ahora, esto ocurre en una región pequeñita. Esto es una región cercana a la interfaz de los dos materiales. En el resto del sólido, la concentración de electrones y huecos sigue siendo la que ya habíamos calculado. Aquí tenemos N y aquí tenemos P de los materiales de acuerdo con el dopado. En esta región del medio es donde empiezan a cambiar las cosas. Esto es una región de agotamiento, entonces se denomina región de agotamiento porque aquí en medio podríamos decir que no existen portadores de carga. Esto es una región de agotamiento. No es que no existan, ¿verdad? Estamos viendo que se están moviendo. Solamente que los electrones que se pasan para la izquierda caen en un montón de huecos, porque el material P tenía huecos y entonces los cancelan. Y los huecos que se pasan al lado derecho cancelan a los electrones. Entonces, como los dos tipos de portadores cancelan unos con otros, tenemos, es cierto, tenemos carga eléctrica, pero no existen portadores. Eso tienen que imaginárselo. Es un poco complicado de explicar. ¿Cómo lo puedo explicar? Okay, un electrón que estaba en este lado, digamos, el lado N tenía electrones y el lado P tenía huecos. Entonces, yo paso un electrón para acá, se elimina el electrón y se elimina el hueco. Pero entonces aquí queda carga positiva y carga negativa sin portadores. ¿De acuerdo? Los portadores se aniquilan, no quedan por ahí. No es que ahora esta región queda llena de electrones, ¿verdad? La región de agotamiento del lado P queda llena de electrones, eso no es cierto. Porque se están aniquilando. Lo que quedan son las cargas, pero los portadores dejan de existir, ¿verdad? Cada electrón que se pasa de N a P aniquila un hueco. La relación no es 1 a 1, ¿verdad? No es que por cada electrón los podemos ir contando y podemos hacer una relación cuántica, ¿verdad? En el sentido de que sean de 1 a 1, sino que en promedio, si se pasan, no sé, 1.000.000 de electrones, va a tapar en promedio 1.000.000 de huecos. Pero no es que este vaya a caer exactamente aquí y lo va a aniquilar, ¿verdad? Porque estas dos cosas ocurren simultáneamente. En equilibrio no es que no exista difusión y arrastre, es que las dos fuerzas están en compensación o están en equilibrio y tienen la misma magnitud, entonces se cancelan. Muy bien. De aquí entonces sabemos qué es lo que está ocurriendo. Y vamos a poner un poco de nomenclatura. Vamos a poner que si estamos hablando de huecos, tenemos que decir de qué lado estamos y en qué región. Entonces no es lo mismo decir los huecos en el silicio P que los huecos que están en el silicio N. Entonces vamos a poner otro subíndice y vamos a decir que estos son los huecos que están del lado P. Y entonces si hablamos de N serían los electrones
del lado n, de manera que esto es P de P y esto es N de N, o N sub N, que son las concentraciones que siempre hemos hablado, ¿verdad? En este caso ND es igual a N sub N y Na es igual a P sub P, cada uno de su propio lado. Es decir, el silicio N estaba dopado con Nd y el silicio P estaba dopado con Na, porque tenemos que tener dopantes de los dos lados. Y entonces por nomenclatura esto nos queda así. Ahora, si tuviéramos que hablar de las concentraciones opuestas, porque ya sabemos que aquí hay Nn electrones, pero ¿cuántos huecos hay? Tenemos que hablar de P sub N, ¿verdad? Porque en este material tenemos cierta cantidad de huecos en equilibrio. Y aquí también tenemos NP. Entonces, si tenemos huecos del lado P, tenemos electrones del lado P. Y si tenemos electrones del lado N, tenemos huecos del lado N. Y estos los calculamos con la ley de acción de masas. Entonces esto sería Ni cuadrado entre P de P. Y esto sería Ni cuadrado entre Nn, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo para que esto quede más claro. Voy a ponerlos aquí para ponerles también los símbolos. Estos son los electrones del lado P y estos son huecos del lado N, ¿verdad? Entonces el ejemplo: una unión Pn de silicio tiene Na 10 a la 16 electrones, átomos dopantes por centímetro cúbico, y Nd 5 por 10 a la 15 átomos dopantes por centímetro cúbico. Este, cabe mencionar, es el ejemplo 2.11 del Razavi, Fundamentals of Microelectronics, segunda edición. Si tenemos estas concentraciones, vamos a calcular y elabore un gráfico con las concentraciones N y P a ambos de la unión en equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir que del lado P, es decir, la concentración de electrones, de huecos del lado P es aproximadamente igual a Na. Voy a ponerle el aproximado, que va a ser 10 a la 16. Ahora sí son huecos por centímetro cúbico, de manera que N sub P sería Ni cuadrado entre Na, o en realidad entre P de P, y entonces es 10 a la 10 al cuadrado entre 10 a la 16, lo que me da 10 a la 4 electrones libres por centímetro cúbico. Todo esto es del lado P, porque vean que los dos tienen subíndices P. Y del lado N tendría que hacer lo mismo. Entonces N del lado N es aproximadamente igual a Nd, que son 5 por 10 a la 15.
y tendría entonces P del lado n como ni cuadrado entre nn, que sería 10 a la 10 al cuadrado entre 5 por 10 a la 15, y esto me da 2 por 10 a la 14. Entonces esto es del lado n. Entonces vean que siempre en los dos lados existe una cantidad de portadores mayoritarios, pero también hay portadores minoritarios. Solo que la de portadores minoritarios es mucho más pequeña, por supuesto, ¿verdad? No, 2 por 10 a la 4 es... Puse a la 14, es por 10 a la 4. Entonces la concentración de portadores minoritarios es mucho más pequeña. Y entonces lo que vamos a hacer es hacer la gráfica como si estuviéramos analizando lo que sucede aquí en la unión. Entonces con rojo voy a poner las concentraciones de huecos, y entonces del lado P voy a poner aquí los lados, esto es P y esto es N. Del lado P estamos iniciando con 10 a la 16, ¿verdad? Esto aquí es P del lado P, 10 a la 16. No le voy a poner las unidades porque ya sabemos que todas están relacionadas con 1 centímetro cúbico. Y del lado N tenemos también una concentración de huecos, nada más que es mucho más pequeña. Vean que es 2 por 10 a la 14. Entonces vamos a poner aquí 2, perdón. Esto es P del lado N, que son 2 por 10 a la 14. Perdón, sigo diciendo 14, es a la 4, ¿verdad? Es esta de aquí abajo. Y lo mismo ocurre entonces con los electrones. Del lado derecho tenemos 5 por 10 a la 15, que es un poquito más bajo que lo que teníamos del otro lado. Entonces voy a ponerlo aquí. Esto es NN, que son 5 por 10 a la 15. Y del otro lado tenemos 10 a la 4. Entonces eso es más bajo que lo que está del lado derecho, y esto es N del lado P, y esto es 10 a la 4. Entonces vean que siempre en el material, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, tenemos una concentración de portadores. Lo importante aquí es que existe una región de agotamiento también, que ya la habíamos identificado. Entonces si la región de agotamiento empieza aquí y termina aquí, en la región de agotamiento lo que tiene que haber es continuidad. Entonces voy a escribir que esta es la región de agotamiento y que en la zona de agotamiento debe haber continuidad. Entonces no tenemos ecuaciones para lo que pasa aquí en medio, pero de alguna manera necesitamos describirlo. Sabemos cómo calcular el potencial, eso sí, porque entonces se va a crear un potencial positivo de este lado y negativo, no, perdón, positivo acá, negativo acá, ¿verdad? Ese es el potencial que se va a crear. Y sabemos cómo calcular exactamente los potenciales de un lado y del otro, porque ya sabemos cuál es la regla de los 60 milivoltios. Entonces podemos calcular el potencial del lado derecho y el potencial del lado izquierdo para calcular el potencial de esa unión. Entonces vamos a ir por partes. Primero, antes de calcular los potenciales, quiero
describir cómo es la continuidad en esta región, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a describir es, bueno, podríamos iniciar con la parte de los potenciales, porque de ahí es de donde se deriva. El potencial definido con los electrones, entonces, si se calcula el potencial de cada lado, ya esto es fuera del ejemplo, ¿verdad? Aquí tendríamos que del lado P, el potencial del lado P sería la tensión térmica, que es KT entre Q, por el logaritmo natural de NP entre NI, ¿verdad? Podríamos hacerlo con la regla de los 60 milivoltios. Al final, esos 60 milivoltios hay que reacomodarlos. Vamos a hacerlo con estos que son las constantes fundamentales del silicio, ¿verdad? Y tendríamos VT. Y podríamos calcular el potencial del otro lado, que sería VT por el logaritmo natural de NN entre NI. Entonces, evidentemente, este de abajo, NN, es mucho más grande que NI. Este va a dar positivo y este va a dar negativo porque NP es mucho más pequeño, ¿verdad? NP es 10 a la 4. Entonces tenemos un potencial positivo, un potencial negativo. La diferencia de potencial la obtenemos restando los dos potenciales. Y entonces lo que deberíamos hacer es calcular el potencial de la unión. Voy a ponerle phi b, pero no hay que confundirlo con el phi b de la barrera Schottky. Estas son cosas diferentes. Entonces lo que vamos a escribir, pueden llamarlo a esto también la tensión VBI. Es que a veces en los libros distintos aparecen nomenclaturas diferentes. Este es el potencial de contacto del diodo, y cuando compramos un diodo normalmente en las hojas de datos o en algún lugar va a decir este diodo tiene un potencial de contacto de 0.7. Normalmente los diodos son de 0,7 voltios y ese es el potencial de contacto. Entonces a partir de ese potencial el diodo conduce. Después eso se los voy a explicar. Para hacer la resta, entonces tengo que tomar el lado que es positivo, que sería phi n, y restarle el lado que es negativo, que es phi p, ¿verdad? Y eso es lo que me da una diferencia de potencial. Entonces voy a tomar estas dos ecuaciones y bueno, voy a hacer trampa y las copio, ¿verdad? Y entonces me queda que phi b, que es el potencial de contacto, es esto menos esto. Ahora puedo usar las reglas de los logaritmos y entonces voy a decir que phi b es igual a VT, que lo saco en factor común, multiplicado por el logaritmo, y lo que tengo es una resta de logaritmos. Entonces esto divide, ¿verdad? Esto es NN entre NI dividido entre NP entre NI. Voy a ponerlo así, o voy a poner el símbolo aquí, dividido entre NP entre NI. No es muy usual ver ese símbolo, ¿verdad? Y entonces lo que va a tener es que VT queda por el logaritmo de NN NI, y si quiero dividirlo es simplemente darle vuelta, ¿verdad? Entonces esto es NI entre NP. Se cancela NI y me queda que phi b es VT por el logaritmo de NN entre NP. Entonces, de los dos lados tengo que calcular la concentración de electrones y ya tendría una ecuación para el potencial.
Y voy a hacer aquí un paréntesis porque yo sé que la concentración, como ahora tenemos electrones a ambos lados, voy a poner que NN ya lo tengo por ahí, pero NP lo puedo escribir en términos de la regla de 60 de la ley de acción de masas. Entonces la ley de acción de masas lo que dice es que NP es igual a, lo teníamos aquí arriba, Ni cuadrado entre P de P. Y entonces phi b finalmente queda como VT logaritmo natural de NN por P de P entre Ni cuadrado. Y si le ponemos ahora las constantes de fabricación, VT logaritmo natural, lo que nos queda es que N de N era ND, P de P era NA, y esto es Ni cuadrado. Entonces, si nos dicen una unión de silicio PN tiene las siguientes concentraciones de dopado y vienen las concentraciones de dopado, podemos inmediatamente con el uso de esta ecuación calcular cuál es el potencial de contacto de ese diodo, ¿verdad? Y eso es muy importante porque entonces permite comprender o calcular el potencial de contacto de diodos de silicio. Voy a anotar que esto es el potencial de contacto a partir de los niveles o las concentraciones de dopado. Concentraciones de dopado. Entonces vean que en fabricación, cuando estamos fabricando este dispositivo, es muy fácil ajustar el potencial y podemos tener diodos de 0.7, 0.8, 0.6, lo que queramos, porque solamente ajustamos ND y NA. Ahora voy a seguir con la ecuación que tenía de este otro lado. Lo que voy a hacer es que voy a despejar NP, y entonces si despejo NP, lo que voy a obtener es que NP es igual a N sub N. Tengo que darle la vuelta, en realidad voy a vamos a ver, voy a hacer todo el procedimiento. Entonces VT entre phi b, no, perdón, phi b entre VT es igual al logaritmo de NN entre NP. Luego le aplico exponencial a ambos lados. Voy a borrar esto. Y entonces me va a quedar que E a la phi b entre VT es igual a NN entre NP. Y luego NP es lo que quería despejar, es igual a NN entre esta exponencial, ¿verdad? Y recordamos de las leyes de las exponenciales o de las leyes de potencia, que si yo tengo 1 entre x cuadrado, esto es lo mismo que escribir x a la menos 2, ¿verdad? Aquí creo que no se entiende el número. Si escribo 1 entre x cuadrado, esto es x a la menos 2. Por lo tanto, lo que tengo aquí es que NP es igual a NN, que era ND, multiplicado por E a la menos phi b entre VT. Esta ecuación
es una ecuación que se denomina la ley de la juntura. Y vean que es una ecuación exponencial. La ley de la juntura lo que dice es que la concentración de electrones en el lado opuesto de la unión, porque estamos en el lado contrario, depende de la concentración de dopantes y de una constante que es E a la menos phi b, que es el potencial de la unión entre VT. ¿Verdad? Eso es lo que representa que la concentración de electrones del otro lado o del lado opuesto depende del dopado del lado contrario, ¿verdad? O sea, si estamos analizando en el lado P, los electrones dependen del dopado del lado opuesto. Entonces aquí es donde también se ve que los dopados juegan un papel importante en determinar la cantidad de portadores minoritarios que se tienen en la juntura, ¿verdad? Voy a hacer la aclaración de que esta ecuación de la izquierda sale exactamente de aquí, y lo que hicimos fue sustituir la ley de acción de masas, y entonces tenemos todo este otro camino, pero si hubiéramos seguido, entonces llegamos a esta que es la ley de la juntura, ¿verdad? Y entonces la ley de la juntura para electrones está definida como esta, pero para huecos, si hubiéramos seguido el mismo procedimiento con los huecos, lo que logramos es que P sub n es igual a NA por E a la menos phi b entre VT. Estas dos son las ecuaciones de la ley de la juntura, y como les dije, voy a escribirlo aquí. Describe que la concentración de portadores minoritarios en un lado del dispositivo depende de la concentración de dopantes del lado contrario. Este lado contrario es muy representativo, ¿verdad? Y de una constante. Porque la constante es E a la menos phi b entre VT, que phi b es, bueno, también depende de los niveles de dopado, pero phi b es el mismo para los dos lados, ¿verdad? Phi b es el mismo para la unión y VT. Entonces, si variamos alguno de estos parámetros, bueno, obviamente phi b cambia un poquito. Y la pregunta aquí en el chat que la acabo de ver es que si esto es dentro del área de agotamiento. Y la respuesta es que no, esto es aquí en la parte de del punto de equilibrio, ¿verdad? Todo esto que estamos analizando es la concentración de electrones y huecos aquí en todas estas regiones, las regiones de los lados. Dentro de la región de agotamiento, lo que vamos a decir es que la concentración de portadores va a caer exponencialmente. Entonces aquí lo que tenemos es una exponencial, y de este lado también una exponencial. Así, más o menos, ¿verdad? Y eso entonces tendríamos que describirlo. En realidad las ecuaciones son válidas en todo el sólido,
Nada más que no tenemos una forma para determinar en función de esta posición cuántos electrones y cuántos huecos quedaron aquí en alguna posición distinta, ¿verdad? Va a haber un punto donde las dos gráficas coinciden prácticamente en la interfaz, y entonces lo que ustedes observan es que aquí en esta región, ¿verdad?, no hay ningún tipo de portador mayoritario. De hecho, si ustedes observan, hay portadores mayoritarios aquí y aquí, pero en medio, como cayó tan abruptamente, la concentración de portadores aquí mayoritarios es aproximadamente 0. Por eso es que decimos que esta región tiene agotamiento. Entonces lo que voy a escribir es que como debe haber continuidad, las concentraciones caen de manera exponencial. Y en este punto central es que ya no me cabe. Aquí. En el centro no hay portadores mayoritarios. Por eso es que se dice que la unión está en agotamiento. Entonces, si no hay portadores mayoritarios, no hay electrones y no hay huecos libres, no puede haber conducción, ¿cierto? Lo que tendríamos que hacer con el potencial es agrandar o disminuir esta región, en su efecto disminuirla, para entonces poder tener conducción, porque así como está, este dispositivo no conduce, ¿verdad? El dispositivo en equilibrio tiene un potencial que habíamos dicho es 0.7 para los diodos de silicio, y si no superamos ese potencial, el diodo no puede conducir, ¿verdad? Entonces, lo que les dije, las ecuaciones son válidas en todo el sólido, no importa en qué región estemos analizando, estas ecuaciones son válidas para todo. Ok, y aquí entonces vamos a dibujar, nada más para ser congruentes con todo lo que habíamos visto las veces pasadas, los diagramas de electrostática. Entonces vamos a iniciar con los diagramas de bandas, donde tendríamos que dibujar entonces las bandas para el silicio P, porque el silicio P siempre lo vamos a dibujar del lado izquierdo, P, y aquí del lado N. Bandas para silicio P genérico, entonces tendríamos nivel de vacío, banda de conducción, banda de valencia, nivel de Fermi intrínseco y el nivel de Fermi por debajo, ¿verdad? Esto ya debería ser un poco más cómodo de dibujar, ¿verdad? Ya tenemos que estar familiarizados con los diagramas. Entonces voy a ponerles SE, EV, EF, y este gris es el nivel de Fermi intrínseco, y este de arriba es E de vacío, y esta P es nada más de que este es el lado P, y este otro es de que es el lado N. Para el lado N voy a copiar este diagrama, nada más voy a ponerle las bandas del otro lado, y el nivel de Fermi tengo que ponerlo por encima. Aquí ya me traje las dos, entonces voy a quitar este, voy a subir este para acá, y este me queda aquí debajo. Debería quedar exactamente en la mitad, entonces voy a poner esto así, así, más o menos, ¿verdad? Entonces tenemos que alinear las bandas, por lo tanto, así era como estaba, con niveles de vacío iguales. Tengo que bajar las bandas, entonces las paso para acá, y tengo que poner continuidad. Entonces el nivel de Fermi es uno solo,
¿verdad? El nivel de Fermi es una línea continua. Vamos a ver si lo puedo alinear bien. Creo que no. Tendría que hacerle zoom. No, pero no me permite. Ok, entonces los niveles de Fermi están alineados y lo que tengo que hacer es continuidad aquí en la interfase. Estas curvas siempre me cuestan, ¿verdad? Esta tendría que ser igual. Luego esta. Vean que no necesariamente cruza por EF. Si el dopado es disparejo, el nivel de Fermi va a cruzar antes o después. Y la banda de valencia. Ok. Entonces técnicamente este diagrama puede engañar. Ay, perdón. Es que me queda muy feo y quiero que me quede bonito. Así. El diagrama puede engañar en el sentido de que podría dar la falsa impresión de que los electrones pueden moverse de aquí hacia allá. Esto por energías sí podría suceder, es decir, los electrones del lado P podrían fluir hacia el lado N. Lo que pasa es que si nosotros tenemos la unión, ya casi le ponemos todas las direcciones. En esta unión dijimos, este es el lado P, este es el lado N, y tenemos una región de agotamiento. La región de agotamiento estaba entonces definida como una región donde iba a haber carga a ambos lados. La carga eran los electrones del lado N se pasaban al lado P, y de este lado queda positivo. Entonces, si a este dispositivo yo le aplico una tensión para hacer fluir electrones hacia allá, ¿verdad? Tendría que ponerle una tensión positiva de este lado y negativa de este lado. ¿Eso qué significa? Que al lado N le estoy metiendo cada vez más huecos y al lado P le estoy metiendo más electrones. Entonces lo que estoy haciendo es contribuyendo a que la región de agotamiento crezca, porque le estoy poniendo los portadores de tipo contrario, no los estoy neutralizando. Entonces, si le aplico esta diferencia potencial, lo que tengo es que cada vez aquí se acumulan más electrones, porque son los que estoy metiendo de este lado, y cada vez se acumulan más huecos aquí, y la región de agotamiento crece. Entonces no podría tener una corriente en esta dirección, por lo tanto esto no es cierto, ¿verdad? Si yo aplico potencial positivo para subir estas bandas, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es más bien poniendo, si pongo el potencial positivo de este lado y el negativo de este lado, lo que estoy haciendo es volviendo las bandas al revés. Entonces no hay forma de que los electrones fluyan en esa dirección. Al final se me va a crear una pendiente mucho más grande, ¿verdad? Entonces no se dejen llevar por el diagrama de bandas así como está. La física es esta de la derecha. Entonces si se aplica tensión, ¿verdad?, con polaridad incorrecta, podemos decir incorrecta, aunque no hay correcto o incorrecto porque el diodo lo usamos en las dos regiones. La región de agotamiento crece, se ensancha, se ensancha y no hay corriente, ¿verdad? Tendríamos entonces que aplicar tensión en sentido contrario, y entonces en sentido contrario lo que vamos a lograr es que las bandas de aquí bajen, las de aquí suban, ¿verdad?
Entonces voy a borrar esto, le aplico tensión negativa y positiva, y entonces ahora en lugar de que crezca, la región de agotamiento se hace cada vez más pequeña hasta que llega a desaparecer si le aplicamos una tensión exactamente igual a VBI. Entonces, si la tensión aplicada es exactamente igual a la tensión VBI, la región de agotamiento desaparece y hay corriente. Entonces, en este dispositivo, los electrones ¿hacia dónde van? Los electrones van de menos a más. Esta es la corriente de electrones, pero la corriente técnica, o la corriente del dispositivo sería de positivo a negativo, ¿verdad? Entonces prácticamente lo que estamos viendo es que el diodo conduce solamente en una dirección. ¿Cuál es esa dirección? Si tenemos el dibujo del diodo, el diodo conduce corriente de la terminal positiva a la terminal negativa en esta dirección, ¿verdad? Positivo, negativo, en el entendido de que le aplicamos una fuente de esta manera y a la fuente le ponemos VA. Entonces valores de VA positivos producen corriente, valores de VA negativos no producen corriente, y importante es que los electrones están saliendo de esta terminal y entrando a esta terminal, ¿verdad? Y no le puse los lados, este es el lado P y este es el lado N, ¿de acuerdo? Entonces, en un dispositivo vamos a hablar también de ánodo y cátodo. El cátodo es la terminal del dispositivo por la cual salen los electrones. Nada más voy a revisar esta definición. Esto es reducción, oxidación, esto es otra cosa, pero en convenciones la corriente sale desde el ánodo hasta el cátodo, pero es corriente de cargas positivas. La corriente de cargas positivas sale por el ánodo, por el ánodo, y entonces la corriente de electrones sale por el cátodo. Sí, así es, tenía que comprobarlo. Entonces la corriente, bueno, el cátodo es la terminal del dispositivo por la que salen electrones. De manera que en este dispositivo vamos a denominar a la terminal del ánodo como la terminal por la que están saliendo los electrones. Este es el ánodo del dispositivo y este sería, no, perdón, al revés. Este es el cátodo y este es el ánodo. Tengo que revisar esto porque la definición es un poco complicada. Ánodo, cátodo, diodo. Entonces, según esta definición, a ver, creo que los tengo al revés, ¿verdad? El cátodo es el de la línea. ¿Verdad? El cátodo es este y el ánodo es este. Vamos a cambiar la definición. Eso siempre me confunde.
es en términos de la dirección de corriente. Pero entonces el cátodo es por donde sale corriente y el ánodo es por donde ingresa la corriente al dispositivo. Entonces K es el cátodo, por donde sale corriente, ¿verdad? Y A es el ánodo, por donde entra la corriente. Aunque tengo que revisar bien la definición. Si está equivocada, se los corrijo más adelante. Muy bien, pero entonces la idea básica es esa. Si le aplicamos tensión positiva en esta dirección, ¿verdad? De P hacia N, vamos a lograr un flujo de corriente. Si la tensión OA es negativa, no tenemos corriente. Y aquí entonces tenemos el diagrama de bandas y tenemos que dibujar las variables electrostáticas. Entonces esta de aquí es la energía, luego vamos a dibujar el potencial, vamos a dibujar el campo eléctrico y vamos a dibujar la densidad de carga, que es lo que ya hemos estado haciendo. Para el potencial vamos a dibujar un nivel de referencia, ¿verdad? Para el campo eléctrico otro, y para la densidad de carga uno más. Entonces este eje es el eje horizontal, que es la posición. Y entonces potencial es invertir la banda de conducción. El potencial entonces iniciaría en, digamos que un potencial 0 para tener un nivel de referencia. Luego tenemos una curva, perdón, y luego tenemos un potencial bien definido de este otro lado. La distancia que hay desde aquí hasta aquí es, por supuesto, VBI, que es lo mismo que phi B. Y ya sabemos cómo calcularlo. Para las demás variables, entonces, el campo eléctrico era la derivada de la banda de conducción, ¿verdad? Entonces, derivando la banda de conducción, lo que tenemos es que aquí tenemos derivada 0, perdón, me pasé, derivada 0, derivada 0, creo que esto quedó muy, porque es que no se ve, entonces voy a ponerlo así, y luego tenemos una derivada, que podríamos hacerlo totalmente triangular o podríamos hacerlo con las esquinas redondeadas, no importa. Aproximadamente es un triángulo. Creo que para efectos prácticos mejor dibujamos el triángulo. Pero podría ser un triángulo suavizado en los bordes, ¿verdad? Y la densidad de carga la obtenemos al derivar entonces el campo eléctrico. Y para efectos prácticos también voy a copiar esto. Y entonces la derivada es negativa del lado izquierdo y es positiva del lado derecho. Ponerlo tal vez con una línea más gruesa para que se note. Voy a hacer el diagrama hacia abajo para que no me quede tan pegado. Y así. Entonces si la curva, si la de campo la hubiéramos dibujado más redondeada, también aquí le redondeamos las esquinas, pero no hace falta. Entonces aquí tenemos QND, QNA, esos son los valores de la amplitud. El del campo eléctrico lo pueden determinar también con lo de la clase anterior. Tenemos ecuaciones para el potencial y habría que sacar todo lo de las bandas, pero en general
creo que así estamos bien. No vamos a analizarlo con tanto nivel de detalle. Lo importante es saber cómo calcular de manera cualitativa estas bandas, ¿verdad? Y si vamos a calcular el ancho de la región de agotamiento. Entonces la región de agotamiento está definida aquí, ¿verdad? Tendría que dibujar una línea. Bueno, no me quedó totalmente recta. Más o menos por ahí. Y esta la voy a pasar también para acá. Entonces este es el ancho de la región de agotamiento. Me llevé todo y la de abajo. Así. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a separarlo. Vamos a decir que de este lado tenemos el ancho del lado N y de este lado el ancho del lado P. Entonces a esto le denominamos X sub N y esto es X sub P. Y el ancho total es W o XB. Entonces voy a decir que XB es el ancho total, es XP más XN. Entonces las ecuaciones para esto no las vamos a derivar, solamente las vamos a copiar. Son la raíz de 2 epsilon 0 epsilon r NA phi b entre QND NA más ND, ¿verdad? Y estos son los anchos, por supuesto en equilibrio, porque aquí esto no es función de la tensión aplicada. Luego XP es esencialmente la misma, 2 epsilon 0 epsilon r, nada más que le vamos a dar vuelta ND phi b. Donde estaba NA ponemos ND y donde estaba ND ponemos NA. Entonces QNA NA más ND. Cuando sumamos las dos podemos tener una sola ecuación, y esa sola ecuación sería la raíz de 2 epsilon 0 epsilon r phi b, después de agrupar algunas constantes entre Q, 1 ND más 1 NA. Entonces con esta es el cálculo directo, aunque es usual hacer el cálculo por separado, ¿verdad? Para saber qué ancho tiene de un lado, qué ancho tiene del otro y cuál es el ancho total. Y así es entonces como calculamos el ancho de la zona de agotamiento. Ahora les dije que para calcular el potencial de contacto, que es a partir del punto en el que desaparece la región de agotamiento, ¿verdad? El diodo este conduce solamente si le aplicamos VA mayor que VBI. Es decir, si VBI es 0.7, vamos a aplicarle por lo menos 0.7 para que empiece a existir corriente, ¿verdad? Ok, hay otra forma de calcular el potencial de contacto y me parece que vale la pena, porque este mismo principio típicamente ha venido también en los exámenes anteriores. Es importante ver cómo se comporta el arrastre y la difusión. Si tenemos un bloque, vamos a decir que existe una difusión de electrones y un arrastre. Y entonces en el punto de equilibrio se calcula a partir de la condición de equilibrio. Lo que tenemos es entonces, esto se puede hacer con electrones, se puede hacer con huecos. En el libro viene con huecos.
pero perfectamente la podemos hacer con electrones. Entonces vamos a decir que la densidad de corriente de arrastre en magnitud, porque las direcciones son opuestas, es igual a la densidad de corriente de difusión. Y entonces vamos a hacerlo con los electrones. Entonces la densidad de corriente de arrastre para electrones era Q mu n por E. Y la de difusión es Q de n, la derivada de n de x, ¿verdad? Sin los signos, porque vamos a considerar que las magnitudes son iguales y los signos son opuestos. Aquí entonces vamos a cancelar algunas cosas, y entonces cancelamos la carga y nos va a quedar mu n por n, y el campo eléctrico lo vamos a poner como la derivada del potencial con respecto a la posición, y esto es dn de x. Aquí podríamos integrar respecto a la posición. Lo que pasa es que no nos sirve, porque lo que queremos es una expresión para el potencial en términos de la concentración de dopado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cancelar los diferenciales, que esto tenía mis dudas, pero vi que sí se puede hacer. Y aquí entonces lo que vamos a hacer, podemos hacerla de las dos formas. Podemos integrar respecto a posición, no importa, o podemos hacer esta cancelación y entonces integramos. Entonces va a quedar mu n dv, y de este otro lado lo que voy a hacer es que voy a poner dn, y la n la voy a poner aquí 1 sobre n de n, ¿verdad? Porque tengo que integrar cada variable de su lado. Ahora el potencial lo integro desde V1 hasta V2, y la concentración desde N1 hasta N2, o N de X1, N de X2, V de X1 y V de X2, que son los potenciales y las concentraciones en los diferentes lugares. Recordamos, digamos, si estamos haciendo la dirección de integración en esta dirección, este sería el lado 1, este sería el lado 2, de manera que V1 queda de este lado, V2 queda de este otro lado, y vamos a tener que N1 está aquí, N2 es este, y entonces después vamos a asociar qué parámetros cada variable, si es ND, NA, etc. Entonces integrando, lo que vamos a obtener aquí es mu n, y la integral esta da V2 menos V1, y aquí lo que tenemos es dn, y la integral de 1 sobre n es el logaritmo natural. Entonces aquí tenemos logaritmo natural de n2 menos logaritmo natural de n1, ¿verdad? Ahora podemos hacer uso de la relación de Einstein, donde tenemos que dp, dn entre mu n es igual a kt entre q. Y luego aquí, como esto es logaritmo, esto es n2 entre n1, perdón, no es nni, es n1. Y de este lado me queda v2 menos v1, que era la diferencia potencial. Por el otro lado, sabemos que, bueno, no estamos considerando los signos, entonces todo esto tiene ahí algunas consideraciones de signos, pero sabemos que entonces el potencial va a quedar negativo de este lado y positivo aquí, por los electrones que se están pasando, ¿verdad? Entonces V2 menos V1 nos va a dar el potencial positivo, ¿verdad? Porque es V2 que es más positivo que V1. Entonces esto es diferencia potencial, y por lo tanto esto lo podemos llamar VBI, y esto es KT entre Q por el logaritmo natural de las concentraciones. Y entonces N2 es ND,
y N1 es la concentración que tenemos de este lado, que sería con la ley de acción de masas, N1 sería N del lado P, y de las ecuaciones que teníamos arriba, esto era Ni cuadrado entre Na. Entonces aquí vamos a poner Ni cuadrado entre Na y obtenemos la misma ecuación que habíamos sacado anteriormente, nada más comparando difusión y arrastre. KT entre Q, Nd, Na, Ni cuadrado. Entonces este es el potencial de contacto obtenido de otra manera distinta. Es importante que sepan hacer estas integraciones. Lo otro que hubiéramos podido hacer es integrar respecto a posición, pero hubiera dado exactamente lo mismo. Porque después hay que reacomodar variables y hacer cosas. Pero entonces tenemos ahí el potencial de contacto. Y entonces un ejemplo así súper básico es si tenemos dos concentraciones de dopado diferentes, por ejemplo Na 2 por 10 a la 16 y Nd 4 por 10 a la 16, el potencial de contacto ¿cómo se calcularía? Sería VBI es igual a Kt entre Q, que vamos a aproximarlo a 26 milivoltios. Esta aproximación ya sabemos que es 25.85, como la calculamos ahora en Octave, pero para efectos prácticos se suele poner 26 porque es muy difícil llegar a definir exactamente que la temperatura ambiente sea en 300 Kelvin, ¿verdad? Aquí en Cartago normalmente estamos a 22 grados, ¿verdad? Celsius, y entonces la temperatura en Kelvin no son 300, ¿verdad? Esto puede subir o bajar dependiendo del lugar en el que estemos. Por lo tanto, se puede considerar que la tensión térmica son 26 milivoltios para estandarizar. No es la misma en todo lado, ¿verdad? En todo el mundo, pero podemos usarla para cálculos manuales. Si después queremos más precisión, nada más ponemos Kt entre Q. Y aquí el logaritmo, entonces vamos a poner 2 por 10 a la 16, 4 por 10 a la 16, entre 10 a la 10 al cuadrado. Y después de hacer todo este cálculo, podríamos hacerlo en Octave ya que lo tenía por aquí abierto. Perdón. Y entonces vamos a tener 26 milivoltios multiplicado por el logaritmo natural, que en Octave es log, de 2 por 10 a la 16 por 4 por 10 a la 16 entre 10 a la 20, ¿verdad? Y esto me da 772.47 milivoltios. Si lo hubiera hecho con la constante Kt entre Q, tengo Kb por T entre Q. No, Kb lo habíamos escrito con minúscula. 768, así es como lo tenía en las notas de clase. Entonces con Kt entre Q son 768, con 26 milivoltios son 772. La diferencia son 4 milivoltios, que no es significativa, ¿verdad? 4 milivoltios es muy difícil de ajustar en una fuente de tensión, por ejemplo. Si ustedes quisieran poner ahí una fuente de tensión y ajustar 4 milivoltios es muy difícil. Ok, y entonces tendríamos un diodo de con este potencial de contacto. Me quedan un par de cositas. La primera es cómo podemos calcular la capacitancia del diodo, y eso también ha venido en exámenes anteriores. Entonces, capacitancia del diodo. Recordamos que una unión PN es un diodo. Entonces,
lo que sabemos es que si al diodo le aplicamos tensión con determinada polaridad, N, podemos hacer desaparecer la zona de agotamiento. Sin embargo, si está en equilibrio, tenemos una región de agotamiento que está cargada, ¿verdad? Y las cargas están en esta dirección. De manera que en equilibrio, ¿verdad? Voy a poner esto como parte aquí del contenido. En equilibrio existe carga en la zona de agotamiento. Y si existe una carga, por lo que habíamos visto también en el diodo de Schottky, existe una capacitancia. Entonces, la capacitancia de equilibrio es decir, sin tensiones aplicadas, es la siguiente: CJ0. J es de junction, que significa unión, la capacitancia de unión, y el 0 significa en equilibrio. Generalmente el 0 es símbolo de equilibrio. Es la raíz de epsilon 0, epsilon r, q entre 2, multiplicado por NaND, Na más Nd, multiplicado por 1 sobre VBI. Entonces, en equilibrio esta capacitancia tiene cierto valor. Esta capacitancia es por unidad de área y las constantes son epsilon 0, que la hemos usado mucho en el curso, pero vale la pena ponerla, 8.85 por 10 a la menos 14 faradios por centímetro, y epsilon r para silicio es 11.9, 11.7, 11.9. Y esta capacitancia, lo que les dije, es que es por unidad de área. Esto da faradios por centímetro cuadrado. Entonces, si tenemos un diodo y sabemos cuál es el área superficial, esta capacitancia la multiplicamos por el área y nos da la capacitancia en faradios. Nada más que las capacitancias o las variables por unidad de área son muy buenas porque no dependen de la geometría, ¿verdad? Aquí esta capacitancia la calculamos y en todos los dispositivos que tengan estos niveles de dopado tenemos la misma capacitancia por unidad de área. Ya después, como formemos el área, nos va a dar un condensador en faradios, ¿verdad? Y ahora, sabemos que en directa, polarización directa sería aplicarle, ¿verdad?, al diodo la tensión en el sentido correcto. Polarizarlo es aplicarle la tensión en corriente directa. Y polarización reversa es aplicarle la tensión en sentido contrario. Entonces, en directa más bien el condensador va a dejar de existir. Si aplicamos tensiones positivas, rápidamente la región de agotamiento desaparece. Existe una capacitancia indirecta que se denomina CD. Entonces, CD es la capacitancia en polarización directa, pero típicamente es muy pequeña. Entonces, CD es muy pequeña y aquí no la vamos a calcular. Vamos a asumir que es casi que despreciable. Mientras que en polarización reversa vamos a poner la capacitancia en reversa es CJ,
que sería la capacitancia de la unión en reversa. Las letras no dicen reversa, pero hay que saber que es en reversa. Y se calcula como CJ0, esto debería ser un igual, que es la capacitancia de equilibrio entre la raíz de 1 menos la tensión en reversa menos la tensión de contacto. Y entonces esta capacitancia sí depende de la tensión que estemos aplicando. Así. Entonces, gráficamente esto es una raíz cuadrada y lo que tendríamos que decir es, por ejemplo, si ponemos un par de ejes, lo que tenemos aquí es la capacitancia, que va a partir de un valor de equilibrio, esto es CJ0, y como lo que tenemos es una raíz, entre más negativo sea la tensión que estamos aplicando, lo que vamos a tener es que el denominador empieza a crecer, porque aquí en realidad esto deberíamos ponerle VA para no confundir. VA es positivo hacia la derecha, entonces aquí lo que vamos a hacer es ponerle menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera. Me están quedando horribles, perdón. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces a VA le vamos a poner todo y el signo, ¿verdad? Y entonces en esta ecuación quedaría 1 menos VA, ¿verdad? Que sería 1 menos menos 4 entre VBI, que es positivo. Entonces entre más grande sea la tensión que le aplicamos, más pequeño se hace esto, ¿verdad? Y esta ecuación tiene esta forma, ¿verdad? Esta es la ecuación de CJ. Bueno, ya lo había puesto aquí arriba. Entonces es decreciente, bueno, en realidad es creciente, pero hacia atrás, ¿verdad? La capacitancia crece. ¿Esto por qué? Si nos imaginamos lo que está sucediendo en la unión, entre más tensión le apliquemos, más ancha se vuelve esta región. Entonces en un condensador, si las placas se empiezan a separar, la capacitancia disminuye, ¿verdad? Entre más largo estén las placas una de la otra, la capacitancia se hace más pequeña. Entonces entre más tensión le pongamos en reversa, menos capacitancia tenemos. VA sería, aquí preguntan dos preguntas. La primera es si en la zona de agotamiento no hay portadores o no hay solo portadores mayoritarios. Esa pregunta nos vamos a devolver aquí. En la región de agotamiento, ¿verdad? Sí tenemos portadores, porque siempre hay algún electrón o algún hueco que queda por ahí. Además, recordamos que la generación y la recombinación son procesos continuos que se producen en el material continuamente. Siempre se están generando y se están recombinando los portadores. Entonces, aquí en esta región de agotamiento sí hay portadores, pero todos son portadores minoritarios. Vean que la concentración es muy baja. Para que sean mayoritarios tienen que superar por muchos órdenes de magnitud al otro tipo de portador. Entonces, en esta región y prácticamente aquí en la frontera, la concentración de huecos y electrones es la misma y es muy bajita. Entonces decimos que solo hay portadores minoritarios, pero la corriente no es posible, porque la mayoría o los portadores mayoritarios están agotados. No hay elementos que puedan hacer conducir corriente. Por eso es que la corriente no es exactamente cero, siempre hay una corriente de fuga. Aunque polaricemos en reversa, siempre hay una corriente de fuga, y ese es un parámetro de los que nos permiten calcular la corriente en este dispositivo. Entonces, si le ponemos tensión reversa, siempre estos portadores minoritarios van a ayudar a pasar alguna carga. Lo que pasa es que no pasan toda la carga, es solamente una fuga de que el diodo no va a bloquear perfectamente, ¿verdad? Pero sí hay portadores. Esa es la primera consulta. Y la segunda es que si VA es la tensión que se le está aplicando, y eso es correcto. Cuando tenemos
el dispositivo, perdón, así como está, el valor de esta fuente, ¿verdad? Si ponemos aquí el diodo y le ponemos una fuente, la fuente la definimos positiva de este lado y esto es la tensión aplicada. Entonces, tensiones aplicadas positivas polarizan al dispositivo en directa, y tensiones aplicadas negativas, ¿verdad? Esto es VA positiva, y tensiones aplicadas negativas polarizan al diodo en reversa. Creo que eso contesta las dos dudas. Si tienen más preguntas me dicen. Y sí, entonces VA es la tensión que estamos aplicando en esta dirección, ¿verdad? De P hacia N. O lo que habíamos dicho de cátodo, no, de ánodo hacia cátodo. Ok, podríamos hacer un ejemplo con números. Entonces, el ejemplo sería que en una unión PN con Na 2 por 10 a la 16 y Nd 9 por 10 a la 15. Acuérdense además que esto es Na y Nd se pueden sacar con compensación. Yo podría partir de una misma oblea y hacer aquí una región. Si la oblea es de tipo P, puedo hacer una región de tipo N con compensación, que esto es lo que se denomina una tina. Y puedo hacerle encima otra región que sea de tipo P, también con compensación. Entonces tengo que hacer el dopado inicial de la oblea, que típicamente es bajo. El dopado de la oblea aquí afuera es relativamente bajo, digamos en el orden de 10 a la 13. Y este 10 a la 15 y 10 a la 16 son los dopados de estas regiones. Entonces aquí tendríamos 10 a la 15 y este tendría 10 a la 16. El diodo entonces lo haríamos con contactos óhmicos que tendríamos que poner aquí y aquí. Y entonces entre estas dos terminales tengo un diodo, ¿verdad? Y el diodo apunta en qué dirección. El diodo apunta, si lo tuviéramos que dibujar, está aquí. Nada más que es un diodo que está distribuido, ¿verdad?, a lo largo de toda esta área superficial. Y entonces ese es el área superficial del diodo, que sería el área de la interfaz entre la región N y P. Pero así es como fabricamos un diodo en silicio. Y en realidad esta sería una simplificación, porque la mayoría de diodos que se utilizan después, bueno, esta es una posibilidad, la tecnología lo permite, pero prácticamente es más fácil fabricar un transistor y cortocircuitarle dos terminales. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Pero el transistor es un elemento que se fabrica, por ejemplo el bipolar, se fabrican dos diodos en configuración antiparalelo. Entonces un transistor es básicamente esto, pero después lo vamos a ver. Entonces esta es una forma de fabricarlos. Y entonces la unión tiene estas concentraciones. Sabemos que la gráficamente aquí esto es lo que representa, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a hacer es determinar, bueno, primero pueden calcular la tensión de contacto, pero ya lo hemos hecho. La capacitancia CJ en equilibrio y CJ, ¿verdad? Bueno, pero no dijimos para qué tensión tenemos. Entonces CJ para una tensión aplicada de menos 1 voltio. O lo podríamos decir así: determine CJ con VA igual a 0. Es decir, la capacitancia de la unión con VA igual a 0 es CJ0. Y también CJ con VA igual a menos 1. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar primero la capacitancia en equilibrio,
y entonces esta capacitancia la vamos a poner como CJ0 es igual a la raíz de toda la ecuación que teníamos aquí arriba, ¿verdad? Tenemos que ponerle todas las constantes, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner todo en la calculadora. Esto es bueno que hagan práctica porque, bueno, yo sé que este semestre, como es virtual, tienen más tiempo para hacer los exámenes, pero siempre estar evaluando esto en la calculadora quita mucho tiempo y además hay que hacerle el análisis dimensional. Es decir, que vamos a revisar que todas las unidades cierren y que al final queden faradios por centímetro cuadrado. Las concentraciones de dopado son 2 por 10 a la 16 centímetros a la menos 3 y 9 por 10 a la 15 centímetros a la menos 3. Y de aquí vamos a poner la línea de la fracción y abajo va a quedar un 2 por 10 a la 16 a la menos 3 más 9 por 10 a la 15 centímetros a la menos 3. Y la tensión, bueno, siempre vamos a requerir VBI y aquí no la tenemos calculada. Entonces VBI la calculamos como 26 milivoltios por el logaritmo natural de NAND entre NI cuadrado. Entonces VBI para este debería dar 0.73 voltios. Entonces ese lo ponemos aquí. Y aquí terminamos de cerrar la raíz. Y entonces en equilibrio CJ0 después de evaluar todo esto da 2.67 por 10 a la menos 8 faradios por centímetro cuadrado. Ustedes pueden revisar las unidades, ¿verdad? Aquí estamos multiplicando faradios por centímetro de la permitividad por coulomb por 1 entre centímetro cúbico por 1 entre centímetro cúbico, y abajo lo que tenemos es 1 entre centímetro cúbico por voltio. Entonces de aquí lo que vamos a sustituir es que faradio es coulomb por voltio, no, voltio entre coulomb, perdón. Entonces esto es voltio entre coulomb, que va a quedar por coulomb entre voltio. Estas dos se cancelan, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que faradio es voltio entre coulomb, cancela con coulomb y cancela con voltio. Y entonces arriba, bueno, todo esto se cancela y va a quedar 1 entre centímetro a la 6 espérense para ver, a la 7 entre 1 entre centímetro a la 3. Entonces esto al final vamos a pasarlo extremos por extremos, medios por medios, y esto va a quedar como 1 entre centímetro a la 4, ¿verdad? O centímetro a la menos 4, y cuando le sacamos la raíz, porque todo eso estaba dentro de una raíz, no, y espérense, porque debería quedarme en faradio, porque es faradios por centímetro cuadrado. Entonces esto debería quedar faradio, incluso faradio cuadrado. Tengo coulomb, creo que es que no se cancelan, ¿verdad? Esto queda como faradio cuadrado. Vamos a ver, teníamos faradio por centímetro y luego tenemos coulomb, y de este lado lo que borré fue voltio.
faradio es entonces, para salir de dudas, un faradio es un coulomb entre voltio, ¿verdad? Entonces tengo faradio de este lado y coulomb entre voltio queda como faradio. Entonces esto es faradio cuadrado, centímetros a las 4, y entonces es faradio centímetro cuadrado. Ese es el análisis dimensional. Son un poco complicados de hacer, pero con paciencia uno los puede sacar, ¿verdad? Entonces sabemos que de toda esta ecuación queda faradio centímetro cuadrado. Es muy importante porque a veces hay cosas que no tenemos en centímetros. Por ejemplo, la constante esta, la de permitividad del vacío, normalmente viene en faradios por metro. Entonces aquí es porque para el curso ya la tenemos calculada, es faradios por centímetro. Pero si la encuentran en internet, la encuentran en faradios por metro, que es por 10 a la menos 12. Ok, entonces aquí ya tenemos la capacitancia de equilibrio y la capacitancia con tensión aplicada. Entonces tendríamos que determinarla como CJ es igual a CJ0 entre la raíz de 1 menos la tensión aplicada entre la tensión de contacto, y entonces va a quedar, eso también, lo de arriba está a la menos 8, entonces es muy fácil convertirlo por 10 a la menos 9, ¿verdad? Para que queden microfaradios, no, perdón, nanofaradios por centímetro cuadrado, o después lo ponen en micrómetro cuadrado dependiendo del dispositivo que estén haciendo, y entonces ahí les cambian los órdenes de magnitud, es jugar con las unidades. Entonces 2.67 por 10 a la menos 8 faradios por centímetro cuadrado dividido entre la raíz de 1 menos, y a la tensión aplicada le estamos poniendo menos 1 voltio, entonces hay que ponerle el menos 1 y aquí 0.73. Lo de abajo no tiene unidades porque vean que voltio cancela voltio, y entonces CJ también tendría las mismas unidades. Entonces esto da 1.738 por 10 a la menos 16, por 10 a la menos 8 faradios por centímetro cuadrado. Es que a la 16 y todo eso es porque después aquí en los apuntes tengo conversiones, y entonces lo podemos convertir a faradios por micrómetro cuadrado, entonces queda por 10 a la menos 16. Y después se puede poner en femtofaradios por micrómetro cuadrado. Entonces son formas de hacer las conversiones, pero son conversiones de unidades. Tienen que practicar conversiones de unidades. Ok, entonces estas son las dos capacitancias. Esto es en cuanto a la capacitancia, y para introducir un poquito el tema de la próxima clase, lo que vamos a ver es ahora cómo calcular la corriente. Si yo tengo un dispositivo y le aplico cierta tensión, ¿cómo hago para calcular cuál es la corriente que fluye por el dispositivo? Entonces esta es la corriente y esta es la tensión que le estoy aplicando. También vamos a considerar cuáles son los modelos del diodo. Vamos a ver cómo es un diodo ideal o cómo es un diodo un poco más real. Entonces en la práctica, o la mayoría de diagramas de corriente de un diodo inician con el modelo exponencial, pero vamos a tener muchos modelos. Entonces si aplicamos una tensión VA, que a veces también se denomina VD, la tensión del diodo, que es la tensión aplicada, pero es lo mismo. Vamos a calcular cómo se ve la corriente. Entonces esta curva, creo que, no sé si ya se las había adelantado, es 0 cuando la tensión es negativa, y en sentido directo en realidad es un poquito inferior a 0. Y a partir de este punto entonces tendríamos 0, vamos a ver, y cuando llegamos a la tensión de contacto entonces empezamos a ver un comportamiento exponencial, ¿verdad? Por aquí estaría más o menos la tensión de contacto. En reversa tendríamos que hacerle aquí un corte a la escala,
que creo que la clase anterior también para el diodo Schottky es lo mismo. Y en reversa, después de varias décadas para acá tal vez, vamos a tener otra curva exponencial. No me quedan muy bien las exponenciales, ¿verdad? Donde encontramos una tensión de ruptura. ¿Verdad? Entonces, la ecuación para la corriente del diodo la vamos a expresar como la corriente del diodo es IS multiplicado por la exponencial de la tensión aplicada entre VT, que VT es la tensión térmica, menos 1. Y al parámetro IS, ahora sí lo podemos calcular. Este es distinto al que teníamos para el diodo Schottky. Esto es NI cuadrado y estos son los coeficientes de difusión y los dopados y la longitud de las diferentes regiones. Pero esto lo vamos a ver la próxima clase. Entonces dP N D L P, estos están cruzados. Ok, y ese, como les dije, es la corriente de fuga. Y a veces se denomina, bueno, es la corriente de fuga reversa, porque cuando el diodo está al revés, está en agotamiento, por lo que dijimos, existe cierta cantidad de portadores, y esos son los que hacen que haya una pequeña corriente que se escapa. Entonces vamos a quedar aquí. Gracias por asistir, perdón por pasarme 2 minutos. Nos vemos en la clase de la próxima semana. Muchas gracias.